Buenas tardes a todos ustedes y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, que con gusto celebra hoy una entrega más de los premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, que desde hace varios años, y a partir de ahora, los próximos años también, albergará el instituto, albergará al comité el instituto y seguiremos, espero, entregando estos muy prestigiados, ya ahora tradicionales y prestigiados premios a los mejores trabajos, artículos, reseñas publicados en las revistas mexicanas sobre la historia de México. Nos acompañan en la mesa la nueva secretaria del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, la doctora Aurora Gómez Calvarriato, la nueva tesorera, anterior y nueva tesorera del comité, la doctora Leonor Correa, la anterior presidenta y nueva presidenta también de la Asociación del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, la doctora Verónica Zárate, la secretaria saliente que tristemente ya nos deja, pero bueno, va a seguir visitando el instituto, la doctora Tere Jarquín, y el profesor José Alfredo Uribe. Es que él va a hablar a representación de los premiados. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes, y les cedo la palabra a la presidenta, presidenta saliente entrante. Muchas gracias, doctor Jáuregui. Es un gusto para el Comité Mexicano de Ciencias Históricas entregar una vez más los premios a los mejores artículos y las mejores reseñas publicados durante 2009 en revistas mexicanas. El premio se instituyó desde 1977, entregando únicamente un premio al mejor artículo y un premio a la mejor reseña. Posteriormente se agregaron categorías, en todo caso cronológicas, para entregar premios a los artículos en relación con los que se han publicado respecto a historia antigua, a historia novohispana, a siglo XIX y a siglo XX. Ya casi tendríamos que inaugurar la categoría de artículos del siglo XXI. Los jurados se les solicita su apoyo a los que fueron ganadores en años anteriores y también a algunos reconocidos especialistas en cada una de las áreas en las que se reparte los premios. Los jurados reciben todos los materiales correspondientes a su época y tienen una autonomía para deliberar de acuerdo a lo que ellos consideren más pertinente. En algunos casos nos ofrecen su ayuda, aunque no estén en el Distrito Federal, sino en alguna de las instituciones que pertenecen al Comité Mexicano de Ciencias Históricas, que están ubicadas en los estados de la República. Y gracias a la tecnología podemos comunicarnos a través de correos electrónicos, y inclusive en esta sesión inauguramos la vertiente de conferencia virtual. Tuvimos a una de los representantes de los jurados en el CIESAS de Guadalajara, que estuvo en videoconferencia con nosotros al momento de entregar los dictámenes. Entre los jurados escogieron para ser vocero de ellos en esta presentación, y quien les hará un resumen y explicará las razones por las cuales obtuvieron los premios, al doctor José Alfredo Uribe de la Universidad Nicolaita de Michoacán, a quien le doy el uso de la palabra y le agradezco su participación. Buenas noches, colegas y amigos. Parece que fue ayer cuando se concluyen los estudios de posgrado. Se cree que lo sabemos todo, pero solo la experiencia cotidiana, la perseverancia en el tiempo y el diálogo permanente con los colegas nos otorga la humildad de reconocer las limitaciones individuales y el insondable escollo del tiempo que acota todo ilusionismo desmedido para dar paso al destello multicolor que, como el arco iris, dimensiona el valor decisivo de la voz colectiva, que es el caso de estos premios. Debo reconocer a título personal, pero que seguramente comparten mis colegas que asumieron la responsabilidad de ser jurado en los premios 2009 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas,
la gran escuela historiográfica que representa pertenecer a su jurado evaluador y tener como participantes a un nutrido grupo de historiadores distinguidos a los cuales hoy se ofrece un merecido reconocimiento público. No está por demás recordar que el 24 de noviembre próximo el Comité Mexicano de Ciencias Históricas cumplirá sus primeros 45 años de vida, edad que seguramente se equipara o hasta supera a la de más de algunos de los que hoy se galardonan con los premios y reconocimientos a su trabajo de investigación. Como cada año, desde 1977, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas reúne a los miembros de la comunidad de historiadores para compartir y celebrar las buenas nuevas. Esta tradición pone de manifiesto el espíritu plural y la diversidad de intereses de sus integrantes en las maneras de hacer historia, de contarlas y compartirlas. Como no podría ser de otra manera, las comisiones evaluadoras que se integran cada año con investigadoras e investigadores de distinta edad, formación disciplinar y procedencia institucional también gozan de la libertad que proporciona el oficio. Como todo ejercicio de evaluación, este culmina en un acto de reconocimiento en el que se pondera públicamente la contribución de los autores y los atributos de artículos y reseñas al conocimiento histórico. En él se avisora la originalidad, la calidad y la consistencia de las investigaciones. En general, son versiones parciales de propuestas de mayor aliento que se hilvanan en el tiempo en un proceso en donde lo privado y lo público termina por perder sus contornos en favor del rigor, la buena escritura y la creatividad en la presentación de los nuevos saberes. El trabajo de lectura y reflexión individual que realizó cada uno de los miembros del jurado evaluador se complementó con diversas reuniones presenciales que evidenciaron la calidad y el profesionalismo con la que sus integrantes analizaron los contenidos de artículos y reseñas, sus estructuras, los enfoques, los procedimientos metodológicos implementados, la naturaleza y calidad de las fuentes y la exposición escrita de sus argumentos y hallazgos. De ese ejercicio individual y colectivo, con una rica perspectiva comparada inducida por la variedad de temas y problemas, temporalidades diversas y actores sociales con intereses comunes, sobrepuestos o encontrados que buscaban su propia realización de vida, se llegó al consenso colegiado de asignar los reconocimientos en las distintas modalidades al mejor artículo y reseña, junto con las menciones honoríficas, a hombres y mujeres con historias de vida distintas y cuyas circunstancias sociales, tiempos, esfuerzos, ilusiones y pasiones vertidas en el oficio también tienen que ver con la recuperación de ese pasado nebuloso y escurridizo que llamamos historia. Como portavoz de los colegas que participaron en esta ardua pero grata tarea, que en momentos parecía superar nuestras propias capacidades y tiempo disponible, por el número y calidad incuestionable de los artículos y reseñas, agradecemos la confianza puesta en nuestras personas para conformar el jurado en las 4 categorías convocadas por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Asimismo, el reconocimiento a la expedita y gentil coordinación realizada por Verónica Zárate Toscano y María Teresa Jarquín Ortega, por llevar a buen término y concluir la encomienda en tiempo y forma. El jurado estuvo integrado de la siguiente manera: Historia Antigua, Ana Rita Valerio García, del Archivo Histórico de las Vizcaínas; Salvador Reyes Esquiguas, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM; Historia Nohispana, Tomás Jalpa Flores, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia; Valentina Garza Martínez, del CIESAS, y Víctor Gallón, del Colegio de Michoacán. El siglo XIX estuvo integrado por José Alfredo Uribe Salas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
María Carmen Salinas Sandoval, del Colegio Mexiquense, Alma Laura Parra Campos, de la Dirección de Estudios Históricos del INA, y Lucrecia Infante Vargas, del Instituto Cultural Helénico. Siglo XX. Estuvo integrado por María Teresa Fernández Aceves, del CIESAS Occidente, Romeo Flores Caballero, director del Archivo General del Estado de Nuevo León, José Luis Ramírez Vargas, de la Biblioteca Central del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y Guadalupe Villa Guerrero, del Instituto Mora. En esta ocasión se presentaron 150 artículos y 115 reseñas, en total 265 trabajos. 36 corresponden a historia antigua, 66 a historia neohispana, 77 a siglo XIX y 91 a siglo XX, lo que confirma el interés actual de los historiadores por los siglos XIX y XX, al tiempo que abre el debate sobre la manera en que se enseña historia o enseñamos historia en las instituciones de este país. El conjunto de los trabajos que nos fueron remitidos es nutrido y deja ver la alta calidad académica de las investigaciones desarrolladas en distintas instituciones que difunden sus resultados a nivel nacional e internacional. Esta afortunada situación hizo más atractiva, aunque no exenta de desvelos, la lectura y el análisis de la producción historiográfica, dada la multiplicidad de perspectivas teóricas y disciplinas científicas y humanísticas que interactúan en la construcción de su conocimiento. Arqueólogos, historiadores, historiadores del arte, lingüistas, antropólogos físicos y sociales, etnólogos y aún artistas recurren a sus métodos propios de investigación para reconstruir el pasado de los pueblos de estas tierras. En ese sentido, la multidisciplinaridad ha pasado a ser un elemento diagnóstico de las investigaciones que abordan las distintas áreas y problemas históricos en cuestión. Ante este panorama, los distintos jurados hicieron evidente en sus dictámenes escritos algunos criterios de evaluación que pueden resumirse en 4 puntos de la siguiente manera. 1. Aportaciones al conocimiento histórico. Dado que las revistas que participan en el certamen difunden resultados parciales de investigación desarrolladas por especialistas, estas exponen datos o interpretaciones a situaciones hasta ahora poco conocidas o desconocidas. En consecuencia, las conclusiones de dichas investigaciones expanden nuestro horizonte de conocimiento histórico y modifican nuestra imagen presente del mismo. 2. Originalidad del tema. Consideramos que la investigación histórica sobre México cuenta con pendientes que han sido poco abordados y que requieren la atención de los especialistas. Los resultados de estas investigaciones permiten abrir nuevas líneas de investigación que con el paso del tiempo serán referentes obligados en la temática que han afrontado. 3. Métodos en el desarrollo de la investigación. Incluye el manejo expedito de fuentes primarias, el manejo de datos recolectados en campo y su presentación, el diálogo con especialistas afines y propuestas de interpretación sólidas, además de novedosas. 4. Claridad de exposición. Si bien es cierto que las revistas que participan en el certamen son sumamente cuidadosas en el proceso editorial de las obras, en las colaboraciones publicadas cada autor conserva su propio estilo de escritura, haciendo su texto asequible en mayor o menor medida, sustentando sus argumentos con contundencia y elegancia. Estos fueron algunos de los criterios en los que coincidimos sin reglas escritas para la ocasión. El jurado de Historia Antigua consideró que el artículo propuesto para merecer el premio corresponde a Daniel Duhou por su artículo Un ritual de cacería, el conjuro de cacería para cazar venadas en Ruiz de Alarcón, publicado en Estudios Culturales Náhuatl,
Esta colaboración aborda un aspecto fundamental en la subsistencia de los pueblos indígenas que ha sido soslayado por la preponderancia de los análisis de los sistemas agrícolas. El artículo analiza el lenguaje simbólico del conjunto para la caza de una presa de especial valía por su carácter sagrado. Partiendo del análisis del discurso, la autora despliega un acercamiento formal a la fuente. Para desarrollar el análisis, la autora se detiene a revisar la construcción del discurso desde los lexemas hasta las metáforas, enmarcándolas en la cosmovisión y religiosidad de los pueblos náhuatl de la antigüedad, llegando a la conclusión de que en cada acto de cacería el cazador revivía el acto mítico de la fundación de una ciudad ancestral a través de la intervención de los dioses, principalmente de Mixcoatl. El jurado también decidió que el artículo merecedor a la mención honorífica es el de Roberto Martínez González, sobre la existencia de un nahualismo purépecha y la continuidad cultural en Mesoamérica, publicado en Relaciones. En el artículo, su autor hace una profunda reconsideración sobre la homogeneidad cultural mesoamericana a partir de la presencia continua del nahuali, poniendo a prueba la clásica propuesta de los elementos de unidad para este complejo cultural, aislando este fenómeno deliberadamente con la intención de introducirse con la mayor precisión posible dentro de la estructura simbólica de la macro región mesoamericana, tomando en cuenta que dentro del escenario mesoamericano los purépechas se distinguieron por haber guardado ciertas diferencias étnicas, socioculturales y religiosas. Su estudio proporciona al investigador de hoy en día un campo de gran utilidad para descubrir las disparidades o desemejanzas habidas entre las creencias de los distintos grupos mesoamericanos. Dado que las fuentes tempranas del pueblo purépecha son realmente escasas, el autor se vio obligado a recurrir a la etnografía contemporánea, intentando acercarse a todas aquellas costumbres y pensamientos vigentes que pudieran incluir algo de la figura del náhuatl. El premio a la mejor reseña corresponde a Jorge Félix Báez sobre la obra de Dilgen Oliver, coordinador, y de Miguel León Portillas, prólogo, Viaje a la Huasteca, con Goy Strenser-Pean. Hablar de este autor es hablar de erudición, de sabiduría y humanismo. Humanismo, como bien dice Félix Báez, que trasciende la asfixiante trinchera de la especialización extrema. Leer lo que dice Félix Báez tiene que decir sobre Strenser-Pean es revelar al insigne etnólogo, es justipreciarlo en toda su dimensión, en su verdadera valía. En esta reseña, las dos autoridades académicas de mayor calado sobre la Huasteca se presentan una a la otra, lo que hará de esta lectura un clásico de la historiografía del tema. Báez tuvo la sensibilidad y la perspicacia suficientemente fina como para haber entendido a profundidad el viaje a la Huasteca, de tal suerte que su reseña pone de manifiesto, por ejemplo, la importante propuesta de Strenser-Pean sobre el sincero catolicismo de los totonacas, declarándose abiertamente en contra de aquellos autores que suponen la presencia de ingredientes paganos en la religiosidad indígena. Lo que se comprueba al saber que los totonacas se sentirían francamente ofendidos de que alguien pudiera dudar de su verdadero catolicismo. Sin embargo, el punto toral de la reseña fue su agudeza al descubrir la verdadera riqueza de la obra, quien al trabajar simultáneamente en contribuciones etnológicas, arqueológicas, etnohistóricas, pudo ir más allá de lo esperado. Así, el viaje a la Huasteca proyecta sus reflexiones multidisciplinarias
en torno a un nuevo concepto de Mesoamérica, cuyo dinamismo le ha permitido combinar lo diacrónico con lo sincrónico, incluyendo un rico conjunto de tradiciones culturales milenarias. El jurado, para otorgar el premio a los mejores trabajos del periodo novohispano, concluyó que el premio al mejor artículo corresponde a Bernard Hausberger por su trabajo El universalismo científico del barón Ignaz von Wörth y la transferencia de tecnología minera entre Hispanoamérica y Alemania a finales del siglo XVIII, publicado en Historia Mexicana. El jurado consideró que la presentación del artículo es buena, está bien escrito, cuenta con planteamientos claros y se hace un uso extensivo de las fuentes documentales. Su temática sobre la tecnología minera en la época colonial y la transferencia del conocimiento científico y práctico entre América y Europa es abordado por el autor de manera interesante y original. El jurado consideró que las aportaciones del trabajo son de particular importancia para la historiografía hispanoamericana y cuenta con los méritos necesarios para tal merecimiento. El jurado también decidió entregar mención honorífica de artículo para José Alfredo Rangel Silva por Pames, franciscanos y estancieros en Río Verde, Valles y Sur de Nuevo Santander, 1600-1800, publicados en Relaciones. Se trata de una extensa investigación sobre una región poco conocida. El autor realiza una labor minuciosa de reconstrucción de datos a lo largo de 2 siglos, logrando exponer el clima de tensión y las respuestas que enfrentaron los Pames, franciscanos y estancieros en Río Verde, Valles y Sur del Nuevo Santander en el periodo de estudio. En la categoría de reseñas, el jurado acordó otorgar el premio a María del Pilar López Cano por la lectura libro de Beatriz Rojas, coordinadora, Cuerpo Político y Pluralidad de Derechos, los privilegios de las corporaciones no hispanas, publicado en América Latina en la historia económica. La reseña es concisa, clara y tiene lo necesario para dar una idea del contenido del libro. Se centra en la obra sin desviar la atención hacia otros temas. Describe la estructura temática acorde a los problemas propuestos en la introducción. Destaca las aportaciones de los trabajos a la historiografía mexicana y realiza una crítica aguda que invita a la reflexión sobre los privilegios de las corporaciones. Se entrega mención honorífica a Tomás Calvo por la reseña al libro de Beatriz Rojas, coordinadora, Cuerpo Político y Pluralidad de Derechos, los privilegios de las corporaciones no hispanas, publicadas en Historia Mexicana. En la reseña se hace una presentación del contenido de la obra dentro de un contexto general historiográfico y se resaltan las aportaciones particulares de cada uno de sus ensayos. La crítica al trabajo en su conjunto es provocadora al tender un puente entre los procesos coloniales y presentes. El jurado dictaminador del siglo XIX, tras las deliberaciones realizadas, determinaron que el premio al mejor artículo es para María Antonieta Pacheco Chávez por su trabajo Rebeldes Transgresores entre los murmullos de la insurrección, la Intendencia de México 1810-1814, publicado en Historia Mexicana. El jurado consideró que su aporte radica en mostrar la vida de los pueblos entre 2 fuerzas, la insurgente y la realista. Es otra manera de abordar los hechos históricos que permite captar la verdadera dimensión de los acontecimientos, los personajes y las causas que estaban en pugna. El texto se ubica en las localidades de la Intendencia de México en las que existen importantes grupos populares compuestos principalmente por artesanos,
oficiales militares y empleados que se rebelaron también bajo la influencia del murmullo. El murmullo como espacio de sociabilidad en el que estos distintos sectores establecieron sus preferencias y o manifestaron sus miedos, fobias o esquizofrenias. Una aportación sustantiva del artículo es el análisis hermenéutico del murmullo como un instrumento metodológico para percibir el temor y la zozobra. Además, trata un tema de interés actual en las discusiones sobre la sociedad y cultura de la época relacionado con la existencia de la opinión pública. El análisis desarrollado por la autora muestra cómo este mecanismo se convirtió en un instrumento que algunas poblaciones del Valle de México utilizaron para salvaguardarse frente al clima extremo de extrema vigilancia que la autoridad virreinal estableció para desarticular el movimiento insurgente durante los primeros años de la confrontación. El artículo da cuenta del murmullo como un fenómeno de uso político susceptible de observación histórica y a partir del cual se configuró en el imaginario político al rebelde y al transgresor en las poblaciones estudiadas. El jurado otorga la mención honorífica para Ana Lilia Nieto Camacho por su artículo La imposible negación, la relación entre poderes en Durango en los años de la posguerra, publicado en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Después de la guerra con el ejército estadounidense, mediados del siglo XIX, el gobierno federal y el del estado de Durango se propusieron frenar las constantes incursiones de indios nómadas que dejaban poblaciones incendiadas, los ganados perdidos y los habitantes asesinados. En Durango, la lucha contra los indios indómitos era parte fundamental de la vida cotidiana de los habitantes y una de las obligaciones principales del gobierno local. El autor considera como elemento fundamental la lucha por el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo y la imposibilidad de conciliar los intereses políticos y económicos locales en torno a un problema común. Asimismo, documenta cómo la disputa por el poder y la dificultad para conciliar los intereses políticos y económicos locales fueron los elementos que condicionaron la lucha contra los indios y al mismo tiempo evidenciaron la forma en que el marco institucional en el que los actores se movían dejaban poco espacio para la negociación y la formación de acuerdos. En reseñas, el jurado del siglo XIX acordó otorgar el premio a Inés Herrera Canales por la lectura al libro de Moisés Gámez, Arturo Gómez y Luis Pedro Gutiérrez, Imagen e Historia Minera, Charcas, siglo XIX-XX, publicado en Historias, en tanto que la reseña expresa en primer lugar el conocimiento histórico de la autora en el área de la minería. Es una interpretación económico-social de la minería en el municipio de Charcas del estado de San Luis Potosí. Se inscribe la formación del Estado, las políticas económicas, agricultura, la minería, la industria de transformación, los aspectos financieros y monetarios, el transporte y el comercio. La reseña logra el objetivo primordial, que fue crear la necesidad de conocer el contenido textual y gráfico del libro que habla sobre la tradición histórica de Charcas y la de la historia de la minería, así como la importancia de la misma para el municipio y para quienes sobreviven a través de esa labor. Este es el relato de la voz y de la imagen minera, de las reverberaciones de una vida capturada en el discurso y la fotografía que configuran el subsuelo de Charcas. El jurado del siglo XX determinó entregar el premio al mejor artículo a Ricardo Pozas Orcasitas por su trabajo Elección presidencial y reproducción del régimen político en 1964, publicado en Secuencias, por considerarlo una investigación relevante y detallada, buena bibliografía, coherente y un buen uso del lenguaje, útil para el conocimiento
y la reflexión sobre México de la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, la mención honorífica se otorga a Aurelio de los Reyes por el artículo Fotografía Cristera, publicado en el boletín Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca. El jurado ponderó que se trata de un ensayo analítico en donde examina los detalles, las diferentes miradas, fotografías, fotógrafos, cámaras fotográficas y archivos privados y públicos. A diferencia de los anteriores, este texto es más bien un ensayo que un artículo. Está muy bien estructurado y con una excelente coherencia narrativa. El premio a la mejor reseña del siglo XX corresponde a Rebeca Monroy por la lectura que hizo del libro de Emma Llanes, Nicaragua, 1976-1979, La libertad de vivir, publicado en Historias. Se trata de un buen análisis de la biografía de Emma Llanes, en el que se indica dónde están las novedades, cuáles son sus aportaciones y cuáles preguntas quedan pendientes por resolver. La mención honorífica en el área de reseñas fue para Alberto del Castillo Troncoso por su lectura al libro de Delia Salazar y María Eugenia Sánchez Calleja, Niños y Adolescentes, publicados en Historias. Castillo Troncoso ubica este libro colectivo dentro de la historiografía sobre la infancia y adolescencia en América Latina. Menciona qué otras obras se han escrito sobre el fenómeno en cuestión y realiza un análisis global de la obra para concluir con un examen particular de cada uno de sus capítulos y sus aportaciones con una muy buena escritura. A nombre de mis colegas, miembros del jurado de los premios 2009, reiteramos las felicitaciones a los autores premiados y al Comité Mexicano de Ciencias Históricas por su valiosa labor de reunir año con año a instituciones y comunidad de historiadores que nos permiten conocernos mejor y ver tendencias y rumbos de nuestro oficio. Por su atención, muchas gracias.